En este mismo momento, dentro de tu cuerpo, está ocurriendo algo extraordinario. Existe un mecanismo natural que todos tenemos capaz de encontrar células enfermas, incluso cancerígenas, y literalmente devorarlas. Sí, devorarlas. Las desarma pieza por pieza hasta el nivel más pequeño posible y después aprovecha ese mismo material para fabricar células nuevas, limpias y más sanas. Es uno de los mecanismos naturales de defensa contra el cáncer más potentes que conocemos, y su descubrimiento fue tan importante que recibió el Premio Nobel de Medicina en 2016. De hecho, también puede ser utilizado para combatir e incluso revertir otras enfermedades como el hígado graso, la diabetes, obesidad, inflamación crónica, entre muchas más. Este proceso se llama autofagia. Sin embargo, la mayoría de las personas cree que solo puede activarse haciendo varios días de ayuno o siguiendo dietas extremas, y eso no es cierto. Soy el Dr. Beller y en este video vas a conocer el descubrimiento que cambió por completo lo que creíamos saber sobre cómo activar la autofagia, y sobre todo, por qué algunas estrategias de las que casi nadie habla pueden ser incluso más eficaces que los métodos tradicionales para ayudar a prevenir el cáncer y hasta curar enfermedades crónicas. Primero de todo, entendamos qué es realmente la autofagia y por qué es tan poderosa. Fíjate, la palabra autofagia significa literalmente comerse a uno mismo. Aunque el nombre suene raro, en realidad se trata de uno de los sistemas de limpieza y reciclaje más importante que tenemos en el cuerpo. Dentro de cada una de nuestras células existen pequeños equipos de limpieza que trabajan 24 horas por día. Su función es recorrer la célula buscando todo aquello que ya no sirve: proteínas dañadas, partes desgastadas y otros componentes que han dejado de funcionar correctamente. Cuando la autofagia se activa, estos mecanismos recogen todo ese material, lo llevan al sistema de reciclaje de la célula, lo desarman por completo y reutilizan lo que todavía sirve para fabricar partes nuevas y sanas. ¿Y por qué esto es tan importante cuando hablamos de cáncer? Porque un tumor casi nunca aparece de un día para el otro. En la mayoría de los casos, comienza con pequeños daños dentro del cuerpo. Al principio, son cambios tan pequeños que pasan completamente desapercibidos. Pero si el organismo no logra corregirlos a tiempo, con el paso de los años, esa célula dañada puede empezar a multiplicarse sin control y dar origen a un cáncer. Ahí es donde entra en juego la autofagia. Este mecanismo actúa como un verdadero sistema tanto de vigilancia como de limpieza. Detecta muchas de esas células defectuosas en sus primeras etapas, cuando aún no aparecen en un análisis de sangre o una radiografía, y ayuda a eliminarlas desde su raíz, antes de que puedan multiplicarse y convertirse en una amenaza para tu vida. Ahora, mucha atención. Acá hay un detalle crítico que casi nadie conoce. La autofagia no está trabajando al máximo las 24 horas del día. Es un mecanismo que se enciende y se apaga según las señales que recibe de tu organismo. Y el problema es que, sin darnos cuenta, muchas de las cosas que hacemos todos los días hacen exactamente lo contrario. Mantienen apagado ese sistema de limpieza. Y cuando hablamos de activar la autofagia, casi todo el mundo cree que hay que hacer un ayuno prolongado de 2-3 días. Y sí, el ayuno prolongado es una de las formas de poner en marcha este sistema de limpieza. Cuando pasamos varias horas sin comer, bajan los niveles de insulina y se activa una molécula llamada AMPK, cuya función es actuar como una especie de interruptor que le avisa a la célula que es momento de ahorrar energía, dejar de fabricar cosas nuevas y empezar a limpiar, reparar y reciclar todo aquello que nos sirve. Pero además del ayuno prolongado, existen otras 5 formas muy curiosas de activar la autofagia. Y lo mejor de todo es que la mayoría están al alcance de cualquier persona y a cualquier edad. El primero
tiene que ver con la cantidad de proteínas que consumimos. Fíjate qué interesante. Dentro de nuestras células existe otro sensor llamado mTOR. Su trabajo es vigilar si al organismo le están llegando suficientes proteínas. Cuando detecta que hay proteínas de sobra, le da la orden a la célula de crecer, fabricar más componentes y multiplicarse. Pero al mismo tiempo, le dice que disminuya la autofagia, porque interpreta que no hace falta reciclar nada, ya que hay recursos de sobra. ¿Y cuál es el problema? Que las células del cáncer aprovechan precisamente esa señal para crecer mucho más rápido. De hecho, el mTOR es una de las vías más alteradas en muchos tipos de cáncer. Pero acá viene lo más interesante. Cuando este mismo sensor detecta que durante un tiempo llegan menos proteínas de lo habitual, sucede exactamente lo contrario. Disminuye la señal de crecimiento y aumenta la autofagia para que la célula empiece a limpiar, reciclar y aprovechar mucho mejor los recursos que ya tiene, incluso eliminando células enfermas. Y te digo más, esto no es solo una teoría. Un estudio reciente encontró que alternar días con menos proteínas activa la autofagia casi tanto como restringir las calorías, incluso sin necesidad de comer mucho menos. Fíjate, la estrategia más sencilla para llevar esto a la práctica es elegir un día por semana para consumir menos proteínas de lo habitual. Ese día, la alimentación puede basarse principalmente en verduras, frutas, cereales integrales y solo una cantidad pequeña de proteínas como carne, legumbres o huevos. El resto de la semana, en cambio, es importante volver a consumir una cantidad adecuada de proteínas para mantener la masa muscular, especialmente después de los 60 años. Lo importante no es comer poca proteína todos los días. Lo que genera el beneficio es alterar periodos con mayor y menor consumo. Ese cambio es la señal que ayuda a estimular esta limpieza interna y no la restricción permanente. Muy bien, la segunda forma de activar la autofagia es una de las más sorprendentes y tiene que ver con el calor. Muy pocas personas lo saben, pero el uso del sauna puede ayudar a prevenir el cáncer y revertir enfermedades metabólicas como diabetes, hígado graso y obesidad. Cuando el cuerpo se expone durante unos minutos a temperaturas elevadas, ocurre algo muy interesante. Las células interpretan ese calor como un desafío y ponen en marcha un mecanismo natural de defensa conocido como respuesta al estrés por calor. ¿Y qué sucede entonces? Aumenta la autofagia, es decir, las células aceleran su sistema de limpieza para eliminar proteínas dañadas y reparar los efectos que produce el calor. Al mismo tiempo, el sistema inmunológico se vuelve más eficiente para reconocer y eliminar células que empiezan a comportarse de manera anormal, incluyendo algunas células cancerosas. Y esto tampoco se queda en la teoría. Uno de los estudios más importantes sobre este tema, publicado en la revista científica JAMA de Medicina Interna, encontró que las personas que utilizaban sauna entre 4 y 7 veces por semana tenían una reducción cercana al 40% en el riesgo de morir por cualquier causa. Los investigadores creen que una parte de ese beneficio podría explicarse justamente por estos mecanismos de protección celular y por un mejor funcionamiento del sistema inmunológico. Ahora, ¿cómo llevar esto a nuestra práctica? Si no tenés contraindicaciones médicas, puedes realizar sesiones de sauna tradicional de entre 15 y 20 minutos con temperaturas cercanas a los 80 o 100 grados entre 4 y 7 veces por semana. Es así como se hicieron los estudios científicos. Pero atención, aún faltan 3 formas muy poco conocidas de activar la autofagia, y una de ellas probablemente sea la más poderosa de todas. La número 3 proviene directamente de algunos alimentos, o mejor dicho, de 2 compuestos naturales, la espermidina y la urolitina A. Empecemos por la espermidina. Esta es una sustancia natural que encontramos principalmente en el germen de trigo, en quesos curados como el parmesano o el gruyere, en la soja y sus derivados,
en los hongos y en menor cantidad en legumbres como las lentejas, los garbanzos y los porotos. ¿Y qué hace? Ayuda a poner en marcha ese sistema de limpieza del que venimos hablando. Gracias a ello, el organismo elimina con mucha mayor facilidad células alteradas cuando el problema recién está empezando, mucho antes de que puedan convertirse en un cáncer o en otra enfermedad. De hecho, hay datos científicos que respaldan esto. Por ejemplo, un estudio que siguió a miles de personas durante 20 años encontró que quienes consumían más espermidina en su alimentación tenían menos riesgo de morir por cáncer. Ahora, el segundo compuesto es la urolitina A. Y lo interesante es que nuestro propio organismo puede producirla. Las bacterias beneficiosas de la microbiota que viven en el intestino la fabrican cuando consumimos alimentos como la granada, las nueces y algunos frutos rojos, especialmente las frambuesas y moras. Y acá está la clave. La urolitina A activa una forma muy especial de autofagia, encargada de eliminar las mitocondrias que ya no funcionan correctamente. En palabras simples, las mitocondrias son como las pequeñas baterías o centrales de energía de cada célula. Entonces, imagínate lo importante que es esto. Cuando esas baterías de las células se dañan, empiezan a funcionar mal, generan más inflamación, más estrés, más daño interno, como si una fábrica siguiera trabajando con máquinas averiadas. Y ese ambiente facilita que las células anormales que nos enferman sobrevivan y sigan creciendo. En cambio, cuando el organismo elimina esas mitocondrias defectuosas y las reemplaza por otras nuevas, la célula vuelve a producir energía de forma mucho más eficiente, limpia y saludable. Por eso, si querés favorecer estos mecanismos naturales de limpieza, conviene incluir con frecuencia alimentos como el germen de trigo, hongos comestibles, soja, arvejas, así como también granada, nueces y frutos rojos, especialmente frambuesas. Ahora, en el punto 2, hablamos del calor y de los saunas para activar la autofagia. Pero acá viene una sorpresa. ¿Sabías que apenas unos minutos de agua fría también puede poner en marcha este sistema de limpieza? Así es, cuando nos exponemos al agua fría, el organismo entra en una especie de estado de alerta y como respuesta se activan una serie de mecanismos que disminuyen las señales que favorecen el crecimiento de las células defectuosas y al mismo tiempo aumentan las señales que ayudan a eliminarlas. Pero eso no es todo. Exponernos al agua fría también fortalece una parte muy importante del sistema inmunológico, movilizando células de defensas que patrullan el organismo en busca de células defectuosas para eliminarlas antes de que causen problemas. ¿Y cómo podés aprovechar este beneficio? No hace falta meterse en una bañera con hielo. Algo mucho más sencillo es terminar la ducha de la mañana con 1 o 2 minutos de agua fría, idealmente entre 10 y 15 grados. Si al principio te resulta muy difícil, podés empezar con unos segundos e ir aumentando el tiempo de forma gradual. Lo importante no es sufrir ni aguantar 10 minutos temblando. Lo que parece dar mejores resultados es la constancia, hacerlo casi todos los días, aunque sea durante poco tiempo. Ahora bien, un detalle importante. Si tenés una enfermedad cardíaca conocida, sufriste un infarto o un derrame cerebral reciente, o tenés hipertensión no controlada, no es recomendable exponerte de golpe al agua muy fría. Ese cambio brusco de temperatura puede provocar un aumento repentino de la presión arterial, desencadenar arritmias o incluso precipitar un problema cardíaco en estos casos. Y ahora llegamos al quinto mecanismo. Casi nadie lo conoce, pero quizás sea uno de los más potentes de tu cuerpo para reparar daños y combatir enfermedades, incluyendo el cáncer. Me refiero a mejorar la calidad del sueño. Veamos cómo hacerlo correctamente. Fíjate, mientras dormís profundamente, tu cuerpo no está apagado. Todo lo contrario, es uno de los momentos en el que la autofagia trabaja con más intensidad. Es como si, durante la noche, el organismo aprovechara para hacer una limpieza general, revisa células dañadas,
elimina proteínas que ya no funcionan y repara tejidos en prácticamente todo el cuerpo. Al mismo tiempo, el sistema inmunológico intensifica su trabajo. Muchas de las células encargadas de detectar y eliminar células anormales recorren el organismo precisamente durante esas horas de sueño profundo. ¿Y qué pasa cuando dormimos poco o dormimos mal? Todo ese proceso empieza a fallar. De hecho, una revisión científica reciente encontró que las personas con horario de sueño irregulares, quienes trabajan de noche o sufren insomnio crónico, tienen más riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer. Por eso, dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. ¿Y qué podés hacer para mejorar tu sueño? Lo más importante es dormir entre 7 y 8 horas por noche y acostarte y levantarte todos los días en un horario parecido, incluso los fines de semana. Lo ideal es que la diferencia no supere los 30 a 45 minutos. Ese simple hábito ayuda a mantener sincronizado el reloj biológico y permite que todos esos mecanismos de reparación funcionen mucho mejor. En algunas personas también pueden ser útiles los suplementos de melatonina o corregir la deficiencia de magnesio. Uno de los suplementos de magnesio que más suelo indicar a mis pacientes es el treonato de magnesio, un tipo especial con buena absorción que puede favorecer la relajación y mejorar la calidad del sueño. Sin embargo, los suplementos no reemplazan los buenos hábitos de descanso y no todas las personas los necesitan.